Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Hola, muy buenas amigos y amigas de funcionarioprisiones.com. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, pues hoy os quiero hablar de las personas vitamina y de las personas tóxicas, ¿vale? Porque hay personas que, por su forma de ser, por su carácter, por la forma que tienen de ver la vida, son personas vitamina. Es decir, son personas que realmente merecen la pena, personas que abrazan la vida, personas que sonríen. No ya que se rían, sino que sonrían. Es muy importante, cada vez más difícil encontrar gente que sonría o que diga buenos días al entrar a una tienda o en un ascensor, no sé. Hay personas que transmiten, hay personas que son felices y hay personas que merece la pena tenerlas cerca, son las personas vitamina, ¿no? Las personas que están con nosotros cuando nos va bien, cuando no nos va tan bien. Esas personas faro, esas personas guía, que nos van iluminando el sendero de la vida. Esas son las personas que tenemos que llenar en nuestra vida, las personas vitamina. Después hay unas personas tóxicas, son personas amargadas, son personas depresivas, son personas que piensan que todo les sale mal, que no tienen suerte. Este tipo de personas tóxicas crean a su vez también relaciones tóxicas, porque son personas emocionalmente muy dependientes y nos hacen chantaje emocional para que no las dejemos. Y como dijo una vez Javier Carae, los idiotas también tienen derecho a existir, no los vamos a exterminar. Eso sí, cuanto más lejos de mí, mejor. Es decir, oye, debe de haber estúpidos, debe de haber imbéciles, debe de haber gente grosero y grosera, porque tienen derecho a existir, no los vamos a matar a todos, ¿no? Sería un genocidio. Sin embargo, hay que tenerlos lo más alejado posible de uno. Y bueno, pues al final pensar que en la vida hay demasiada gente que está amargado y que está amargada para nosotros ser uno más. Así que pues vamos a sonreírle a la vida, vamos a mostrarnos contentos, ilusionados, que sigamos entusiasmados, básicamente. Porque una vez le hacían una entrevista a una mujer que cumplía 40 años y hablaba sobre la crisis de los 40 y la mujer decía que básicamente era porque todo se empieza a repetir. A partir de los 40 años ya todo se empieza a repetir y hay pocas novedades. Bien, bueno, pues vamos a ser persona vitamina y a no ser y a dejar de lado a las personas tóxicas. Bueno, vamos con el tema 3, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿quiénes son criminalmente responsables de los delitos? Pues tanto los autores como los cómplices. Hay delitos comunes, que es cualquiera, puede provocar un delito de homicidio, el que matare a otro, y después hay un delitos especiales, que se dividen en los delitos impropios. Por ejemplo, pues la malversación de caudales públicos debe de ser cometido por un funcionario y después están los delitos especiales propios, que es como, por ejemplo, la prevaricación judicial. El partícipe ayuda a actos para la ejecución antes y coetánea a la ejecución. Es decir, si es antes, si ayuda antes, partícipe antes, eres inductor, y si lo haces durante, coetánea a la ejecución, cooperación necesaria o complicidad. El artículo 28 del Código Penal habla que son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro de que se sirven como instrumento. Importante, el que realiza el acto o usa a otro para cometerlo como instrumento. Después también son considerados autores los que inducen directamente y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Bueno, tenemos la autoría individual, que lo realiza un sujeto, la conjunta, que son más de un sujeto. En cuanto a la participación, bueno, pues la participación principal adopta la posibilidad de ser inductor o cooperador necesario. Y después está la participación secundaria o complicidad. Bien, vamos a ver qué es la inducción. La inducción
corresponde a la autoría moral, porque es el que determina a otra persona la comisión de un delito. Para que sea efectiva, la inducción debe ser directa, eficaz e inmediatamente anterior al hecho. Perdón. Bien, en cuanto a la cooperación necesaria, debe de reunir los requisitos de eficacia, necesidad e imprescindibilidad. En cuanto a la complicidad, el artículo 29 del Código Penal, son cómplices los que, no hallándose comprendido en el artículo anterior, sobre el 28, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. La complicidad es un auxilio no necesario. Por ejemplo, alguien que realizó tareas de vigilancia cuando se está cometiendo un asesinato fue cómplice porque la ayuda fue útil, pero no fue imprescindible. En cuanto a, sin embargo, una persona que trasladó en el coche a otra persona para que pudiera cometer un delito contra la libertad sexual en un domicilio, no es cómplice porque no había autobuses. Así que sin el traslado, o sea, es un acto sin el cual no se hubiera podido ejecutar. En cuanto al delito consumado o delito intentado, la pena inferior en grado será fijada para los cómplices, ¿verdad?, de los autores del mismo delito. En cuanto al artículo 30 del Código Penal, hay un delito que se puede llevar a cabo mediante la difusión mecánica. Y, bueno, pues básicamente hay una pirámide escalonada de responsabilidades. Primero, los que realmente hayan redactado el texto. Segundo, los directores de la publicación donde se difunda. Tercero, los directores de la empresa editora. Y cuarto, los directores de la empresa grabadora. En cuanto a las personas jurídicas, pues tienen doble responsabilidad. La responsabilidad de las personas físicas que actúan en nombre de la persona jurídica y de la propia persona jurídica. Obviamente las personas jurídicas pues tienen un representante, tienen un administrador, que es el que actúa en representación legal. Bien, en cuanto a las personas jurídicas, pues bueno, puede haber una comisión de un delito de referencia por determinadas personas físicas que actúan a través de una persona jurídica, es decir, pues los ejecutivos, los directivos, y después que el delito se haya cometido en nombre y por cuenta de la persona jurídica y en su beneficio directo o indirecto, que es los trabajadores. Entonces, bueno, básicamente el primer caso está sobre todo para las personas que tienen la facultad de organizar y controlar y dirigir, y la segunda es más un fallo de vigilancia y control por parte de estas personas. En cuanto a cuándo queda exenta de responsabilidad las personas jurídicas, bueno, pues sí, antes de la comisión del delito, pues se había implantado un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y control para prevenir estos delitos. Si esta capacidad de control, de esta auditoría, de este sistema, de estas medidas, ese control se le ha encargado a una persona jurídica con poder autónomo de iniciativa y control. O, por ejemplo, bueno, hay un... básicamente, hay que saber que en este tema de las personas jurídicas están exentas las que tengan capital público, es decir, las entidades, las empresas públicas con capital público están exentos. Bien, en cuanto a circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, bueno, pues antes de saber que se está llevando a cabo una investigación judicial contra esa persona, hacer una confesión espontánea a las autoridades, haber aportado pruebas durante cualquier momento del proceso,
haber procedido a reparar el daño antes de celebrar el juicio oral y antes del juicio oral haber impuesto unas medidas eficaces de prevención para este tipo de delitos en la persona jurídica, en la empresa. En cuanto a la pena, perdón, importante, no se reputarán penas la detención y prisión preventiva, las multas y demás correcciones disciplinarias, así como las privaciones de derecho y las sanciones que se establezcan por leyes civiles o administrativas. Entonces, básicamente tenemos la prevención general, que es para intimidar a los demás ciudadanos que no delincan, y la prevención especial, que está más enfocado en el delincuente. Las penas privativas de libertad pues son la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. En cuanto a las penas privativas de derecho, la inhabilitación absoluta, las de inhabilitación especial para empleo, cargo o actividad, la suspensión de empleo o cargo público, la privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos, la prohibición de aproximarse a la víctima, de comunicarse con la víctima, trabajo en beneficio de la comunidad y la privación de la patria potestad. En cuanto a la pena de multa, tenemos el concepto o la modalidad de días multa y de multa proporcional. En función de su gravedad, penas graves, prisión permanente revisable, prisión más de 5 años, inhabilitación absoluta, inhabilitación especial superior a 5 años, la privación de conducir vehículos o por tener arma superior a 8 años, no residir, no aproximarse, no comunicarse con la víctima por tiempo superior a 5 años y la privación de la patria potestad. Penas menos graves, la prisión de 3 meses hasta 5 años, la inhabilitación especial hasta 5 años, la privación de conducir o por tener armas de 1 día a 8 años. En cuanto a la privación de residir o de aproximarse a la víctima o de comunicarse, una privación de 6 meses a 5 años, la multa de más de 3 meses, la multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, y los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 1 año. Y son penas leves, pues la privación de conducir vehículo o portar armas de 3 meses a 1 año, la prohibición de residir o de aproximarse a la víctima entre tiempos de 1 mes a menos de 6 meses, la multa de hasta 3 meses, la localización permanente de 1 día a 3 meses, los trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días y la responsabilidad personal subsidiaria, pero el pago de multa tendrá naturaleza menos grave o leve. En cuanto a su carácter, pues está la pena principal y la pena accesoria que se imponga junto con la principal. A las personas jurídicas se le puede imponer una pena de multa por cuotas o disolución de la persona jurídica o suspensión de sus actividades, máximo durante 5 años, o clausura de los locales, igual por un plazo que no podrá exceder 5 años, prohibición de recibir subvenciones públicas, de contratar con la administración por un tiempo temporal que no podrá exceder de 15 años o un plazo continuo. En cuanto a la intervención judicial, también no podrá exceder de 5 años. En cuanto a las penas privativas de libertad, bueno, pues aquí vuelve a hacer mención de la prisión permanente revisable. O sea, esto ya lo repite. La clasificación en tercer grado, hasta que cumpla 20 años de delito de terrorismo o 15 de prisión efectiva, permiso de salida 12 y 8. La prisión, bueno, pues mínima de 3 meses y máxima de 20 años. Si es menos grave es de 3 meses a 5 años y grave superior a 5 años. Puede llegar a 30 años o incluso a 40 años en un concurso real de delito. Y bueno, pues hay un periodo de seguridad. Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto, si la condena supera los 5 años, el juez podrá ordenar que la clasificación en tercer grado no se efectúa hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. Y hay unos supuestos de delito en los que sí o sí acordará que el tercer grado no se efectúa hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. Delitos de terrorismo, de grupo criminal, agresiones sexuales a menores de 16 años, corrupción y prostitución de menores
de 13 años. Bien, en cuanto a, bueno, si el reo está preso, la duración de las penas comienza a computarse desde que la sentencia condenatoria es firme y si el reo no estuviera preso, desde que ingresa en el establecimiento. En cuanto al abono de la prisión provisional, será abonado en su totalidad por el juez o tribunal sentenciador. En ningún caso un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa. El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa por el juez de vigilancia penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario que se encuentre el penado, previa audiencia del Ministerio Fiscal. Perdón. Solo procederá el abono de prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar. La localización permanente tiene una duración de hasta 6 meses. El juez obliga a permanecer en un domicilio o en un lugar determinado. Si es una pena principal impuesta por el juez, debido a la reiteración en la comisión de la infracción, puede imponer que se cumpla en el centro penitenciario más próximo al penado los sábados, domingos y días festivos. Si el rey lo solicita y las circunstancias lo aconsejan, oído el Ministerio Fiscal y el juez o tribunal sentenciador, podrá acordar que la condena se cumpla durante los sábados y domingos o de forma no continuada. En cuanto a la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, bueno, pues se le impone una multa y no la paga. Pues tenemos dos posibilidades. Una, por cada 2 cuotas diarias impagadas, tendrá que pasar un día de privación de libertad. O, si lo canjea por TBC, una jornada de TBC por cada jornada de trabajo. En cuanto, bueno, la multa proporcional en función de lo que estimen los jueces y no podrá superar un año de duración. No se impondrá las penas privativas de libertad superior a 5 años, estas penas de multa. Y el cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria extingue la obligación del pago de la multa. Las penas privativas de derecho, bueno, la inhabilitación absoluta de 6 a 20 años y básicamente pues quita todos los honores conseguidos. Es una pena siempre grave y bueno, pues privación definitiva de todos los honores, empleo y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, y además no los puede recuperar durante el tiempo de la condena. La inhabilitación especial, si es menos grave, de 3 meses a 5 años, si es grave, superior a 5 años. Y es lo máximo de 3 meses a 20 años. Y bueno, pues puede inhabilitar para empleo o cargo público, para el derecho de sufragio pasivo, para ejercer cualquier oficio, actividad o profesión. Y en cuanto, bueno, también para el ejercicio de la patria potestad, ¿no? Pues supone la retirada de los derechos inherentes a la patria potestad, la pérdida de titularidad y, bueno, pues la sentencia deberá especificar sobre qué personas queda aplicada, ¿no? En cuanto a la suspensión de empleo o cargo público, pues igual, de 3 meses a 6 años y si es menos grave, de 3 meses a 5 años y grave si supera los 5 años y priva del empleo o cargo público. En fin, privación de conducir vehículos, pues igual. Privación de tenencia de armas, privación de residir en determinados lugares, es igual, de 1 mes a 10 años, leve 1 mes a menos de 6 meses, menos grave de 6 meses a 5 años y grave superior a 5 años. Es igual de prohibición de comunicarse. En cuanto a los TBC, leve de 1 a 30 días, menos grave de 31 días a 1 año. Y bueno, pues son cooperaciones no retribuidas en actividades de utilidad pública, bien relacionadas con el delito o programas formativos de reeducación. No excederá de 8 horas y bueno, pues el control será del juez de vigilancia penitenciaria, gozará de la protección y seguridad social, no se supeditará al logro de interés económico, será facilitado por la administración. Bueno, pues todo esto de los TBC ya lo hemos visto. El sistema de multa, bueno, de días multa, persona física, duración mínima 10 días y máxima de 2 años. Y a las personas jurídicas la extensión máxima será de 5 años.
leve de 10 días a 3 meses, menos grave más de 3 meses. Y la cuantía, bueno, pues para las personas físicas mínimo 2 euros, máximo 400, y para las personas jurídicas mínimo 30 y máximo 5.000. El tribunal puede aplazar el pago de la multa hasta 2 años en el caso de las personas físicas y 5 años en el caso de las personas jurídicas. Para la multa proporcional, el juez sentenciado deberá atender principalmente la situación económica del culpable. En cuanto a, si para la persona jurídica, si la persona física tiene previsto una pena de prisión de más de 5 años, una multa de 2 a 5 años. Y si es inferior a 3 años, o sea, multa de previsto inferior a 2 años, la prisión, multa de 1 a 3 años. En cuanto a las penas accesorias, bueno, la inhabilitación absoluta se impondrá siempre con la principal, que sea igual o superior a 10 años. En cuanto a, el juez podrá imponerlas cuando la prisión sea igual o superior a 10 años, la patria potestad, la inhabilitación para empleo o cargo público. Bien. En cuanto a las prohibiciones, bueno, se pueden imponer si el delito es grave, no superará los 10 años, y si fuera menos grave, los 5 años. En cuanto a las disposiciones comunes a las penas, si una vez escuchada la sentencia el culpable pues, o el condenado demuestra un trastorno mental grave de forma duradera y transitoria, el juez de vigilancia penitenciaria lo primero que hace será suspender la ejecución de la pena privativa de libertad, garantizar la asistencia médica y comunicarlo al Ministerio Fiscal cuando esté próxima la extinción de la pena. En cuanto a la aplicación de las penas, bueno, pues tenemos el delito consumado, pena tipo, delito intentado, pena inferior en 1 o 2 grados. El autor, la pena tipo, que es la que establece legalmente, y el cómplice se castiga con la pena inferior en 1 grado a la señalada para el autor. En cuanto a si hay una circunstancia atenuante nada más, se aplica la pena en la mitad inferior. Si hay 2 o más atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurre agravante, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. Cuando concurra solo 1 o 2 agravantes, se aplicará la pena en la mitad superior. Cuando concurran más de 2 agravantes y no concurra atenuante alguna, podrá aplicar la pena superior en grado. Cuando existirá reincidencia cuando cometa 3 delitos comprendidos en el mismo título de este código. Si concurren atenuantes y agravantes, se valorarán y compensarán. Si vence el fundamento de atenuación, se aplicará la pena inferior en grado, y si se mantiene el fundamento de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior. En cuanto a los delitos leves y los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio sin someterse a esas reglas. Bien. En cuanto a, la pena, ¿cómo se forma la pena superior en grado? Bueno, pues por ejemplo, tenemos homicidio, pena base, prisión de 10 a 15 años. Se coge lo máximo, 15 años. Se le suma la mitad, que es 7 años y 6 meses, la mitad de 15. Si sumamos 15 años más 7 años y medio, nos da 22 años y medio y 6 meses. Y ese es el límite máximo de la pena superior en grado. El límite mínimo será el máximo de la pena señalada al delito incrementado en un día, en este caso 15 años y un día. Por tanto, la pena superior en grado será prisión de 15 años y un día a 22 años y 6 meses. Y la pena inferior en grado, pues igual, el homicidio, prisión de 10 a 15 años, se coge la cifra mínima de años, se le resta la mitad de 10, que son 5, nos da 5 años, y ese es el límite mínimo de la pena inferior. Y el límite máximo será
el mínimo de la pena señalada al delito reducido en un día, en este caso 10 años menos un día. Por tanto, la pena inferior en grado será prisión de 5 años a 10 años menos un día. En cuanto a, bueno, pues los límites máximos de prisión 30 años, concurso real 40, inhabilitación absoluta 30, suspensión de empleo 8, privación de conducir vehículo a motor 15, privación de porte de armas 20, privación de residir en determinados lugares 20 años, aproximarse 20 años y comunicarse 20 años. Y la multa, lo máximo son 30 meses. Y bueno, pues si hay una acción que provoca varios delitos, concurso ideal. Si hay varias acciones que provocan varios delitos, concurso real. Y si hay varias acciones y un delito, delito continuado o de masa. Bueno, la acumulación jurídica, la regla general es el triple el total de la pena a cumplir no puede superar el triple de la pena más grave, el triple de la mayor. En todo caso, la pena a cumplir no superará los 20 años. ¿Cuándo puede superar 20 años? Pues serán 25 años cuando tenga 2 o más delitos y uno de ellos está castigado con prisión de hasta 20 años. 30 años si ese delito es superior a 20 años. 40 años por 2 o más delitos y al menos 2 de ellos están castigados con la prisión superior a 20 años. Y después 40 años si los delitos son cometidos en el seno de una banda terrorista. Y en cuanto a, bueno, otra vez nos vuelve aquí a recordar lo de la prisión permanente revisable, muy importante, ¿de acuerdo? Y en cuanto a, bueno, aquí hay una breve referencia al desarrollo histórico de las penas privativas de libertad y bueno, pues básicamente lo que hay que saber es que el primer sistema se le conoce como sistema celular o americano, también llamado pensilvánico, lo fue instaurado por Guillermo Penn en Pensilvania y, por ejemplo, la única posibilidad de lectura era la Biblia. El sistema mixto de Auburn, bueno, pues aquí hay una regla absoluta de silencio, por ejemplo, y castigos corporales. De Maconiche, de Inglaterra, recoge la progresión. Primero, periodo de prueba, segundo, de trabajo y tercero, libertad condicional. O de Obermayer en Alemania, de Crofton en Irlanda y de Montesinos en España, más importante, que lo pone en práctica en el presidio de San Agustín de Valencia. Consistía en 3 periodos. Primero de los hierros, segundo del trabajo y tercero de la libertad intermedia. En cuanto a, bueno, pues aquí nos vuelve a comentar el tema de la prisión permanente revisable y la duración de las penas. Así que, bueno, pues prácticamente no hemos ventilado media hora de audio.